Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio, para que nos acompañes en esta propuesta que semana a semana venimos realizando con mucha alegría para todos ustedes. Mi nombre es Daniel Fernández Corsch y junto a Sandra Rush, Paula Enoder y Gabriel Aguirre vamos a contarles, como siempre, sobre la vida y obra de algunos artistas y también personalidades de nuestro país y puntualmente de Soriano, que han ido modelando la cultura no solamente del lugar, sino también del país. Te invito a quedarte aquí 60 minutos y dejarte llevar por estas historias que te van a contar Sandra Rush, Paula Enoder, Gabriel Aguirre y yo también. Bueno, prepárate que estás a punto de desembarcar en Puerto Cultura. La programación que tenemos para hoy es la siguiente. Vamos a conversar en la caja de Pandora, este segmento que cada tanto ponemos. Vamos a hablar sobre imágenes literarias. En Secretos de la Lírica, la soprano Gabriela Aguirre, que ustedes ya conocen, nos va a contar algo muy interesante que es técnica vocal. Y también nos va a mencionar sobre los próximos eventos que va ella a realizar con sus grupos, tanto Ópera Nostra como Lírica Montevideo. Y en Palabras en Red, desde Alemania, Paula Enoder nos va a acercar a una escritora que realmente es muy poco conocida en la actualidad, pero que Paula con gran sabiduría supo rescatar del pasado y traerla a nuestro presente para que conozcamos su trabajo. Y al final vamos a conversar en la lupa literaria sobre Julio Cortázar, como pocas veces te lo contaron. Y ya les digo que creo que en este programa vamos a tener un poco la ausencia física de Sandra Rush, pero que nos está acompañando muy atentamente igual. Desde el silencio nos está acompañando. Bueno, para aquellos que recién se están conectando al programa, les cuento que estás escuchando Puerto Cultura, que estamos en Difusora Soriano 1210 AM. Nos pueden escuchar desde todas partes a través de la página web www.difusorasoriano.com.uy y recuerden que luego se sube el programa a YouTube, donde pueden compartirlo. A continuación, en el segmento que viene, vamos a escuchar vamos a escuchar a Gabriel Aguirre. Esta vez va a abrir Gabriel Aguirre con Secretos de la Lírica, que como les dije hoy nos va a conversar sobre técnica vocal, que creo que podemos decir que este es el primer módulo que ella nos va a ofrecer sobre las técnicas y cómo se debe preparar un cantante de acuerdo a la complejidad y exigencia que tiene la lírica, pero creo que vale para todo tipo de cantante, ¿no? Cómo es el trabajo de la voz. Así que, bien, con ustedes, hoy abre el programa Gabriel Aguirre. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, queridos oyentes, bienvenidos al espacio de la música, de la lírica, de la cultura en este programa. Bueno, les quiero contar que estoy súper feliz por esta semana que he tenido con Lírica Montevideo, que nos sigue dando y regalando muchas satisfacciones. Vamos a hacer un hermoso concierto, pero después al final del programa les quiero contar un poquito de qué se trata. Y con Ópera Nostra, que también estamos muy felices preparando algo sin precedentes en el Uruguay. Muy contentos, la verdad, y vamos a llegar a todo el público. Es un programa ideado para toda la familia y bueno, y eso nos está llenando de alegría, así que sin dudas el trabajo merece y vale la pena. Simplemente adelantarles eso nada más. Por ahora no puedo más nada, pero les prometo que a medida de que vayan pasando los programas les voy a ir dando un poquito más de información y, y contándoles de qué se trata. Bueno, el programa de hoy se lo quiero dedicar a la técnica vocal porque tengo pensado dos programas consecutivos a que se vienen con cierta información por ejemplo, qué hace un cantante lírico cuando después que egresa del Sodre, por ejemplo, ¿a dónde va? ¿A quién le pide trabajo? ¿Qué hace? O sea, si no, el Solís, por ejemplo, hace 2 óperas al año o 3 y el Sodre también. ¿A dónde va esa gente?
si no puede entrar al coro del Sodre. Entonces también es una inquietud que tienen algunas personas de, ¿te dedicas a la música? Ah, ¿y podés vivir de ella? Bueno, les vamos a estar contando acerca de todo eso, de la vida de los músicos, de si se puede vivir del canto, de la música aquí en Uruguay, de cómo se viven en otras partes también del mundo. Y bueno, también sin dudas de que nos pegó la pandemia, nos pegó a nosotros los artistas desde un lado fue el peor, porque se nos cerró nuestra fuente laboral y cerró y tuvimos que acomodarnos como pudimos. En mi caso, yo soy maestra de canto y de técnica vocal y de comedia musical para niños y adolescentes. Bueno, me dedico también a dar clases. La técnica vocal es una cosa que amo profundamente porque le tengo mucho respeto a lo que es el cuerpo, a cómo aprender a cantar bien. Y bueno, después de haber hecho masterclass y tomado muchísimo en consideración todas las indicaciones y bueno, por supuesto que ahora sigo la tecnicatura en el SODRE, que un título universitario y nos pone en grado de poder dar clases, ¿no? Porque la técnica es una cosa muy delicada y esto va para todas las personas, no solo para quienes cantamos ópera o quienes quieren cantar ópera. Esto va para la gente que quiere cantar en sí cualquier género, porque hoy en día estamos en un furor de lo que son los reality shows, los programas de televisión, los programas de talentos en radio, mismo en lugares, festivales, hay programas de talentos y cosas de talentos desde todos lados. Y bueno, y lo importante es saber que la técnica vocal es una sola y que en el momento de elegir un maestro uno lo tiene que hacer, que averiguar o indagar un poquito acerca de su formación. Yo estoy convencida de que si no sabemos cantar no podemos dar clases de canto, porque en realidad uno tiene que resolver todo primero para poder después ayudar. Entonces es un poco difícil. Eso y bueno, y prestar particular atención sí en lo que son la técnica, en realidad cuando uno está aprendiendo en todas las indicaciones que nos dicen, prestar particular atención en las sensaciones internas también, porque básicamente la técnica es aire y colocación. Entonces, al combinar estos dos elementos, el aire que nosotros vamos a utilizar, que el músculo que necesitamos utilizar para el canto es el diafragma, porque la fuerza tiene que venir desde allí, eh, y, el, y la colocación van a ser ambos la combinación perfecta para generar eh, un canto excepcional, ¿no? La voz va a salir timbrada, va a salir colocada, va a salir proyectada. Sin dudas que también tenemos que trabajar otras cosas, además. El canto conlleva muchísimo, no es solo aprender a respirar y la colocación, que eso en realidad nos lleva un mínimo de 2 años de poderlo entender, porque los seres humanos necesitamos tener hábito de costumbre de, por ejemplo, bueno, respirar de cierta manera para que nuestro cuerpo se acostumbre y poder hacerlo que nos salga de una manera más mecánica. Entonces eso lleva un tiempo, lleva un proceso, que con mucha paciencia o quizás algunos enseguida encuentran la manera, pero eso con mucha paciencia se lleva y se logra hacer. Están también las personas que tienen las dotes naturales, que bueno, que cantan ya nacieron cantando muy bien porque tienen un buen oído, la voz ya está muy colocada, pero todos necesitamos aprender un poquito de técnica, amén de las condiciones naturales que tengamos o no. Yo soy una convencida de que todos podemos cantar, todos podemos desarrollar ese oído interno, podemos desarrollar otras cosas si las trabajamos desde la colocación, desde la buena, desde el buen uso del diafragma.
No cantamos con las cuerdas vocales, si bien sí las cuerdas vocales es la fonación, sirve para fonación, pero nosotros nos vamos a enfocar más que nada en la colocación y en el aire que salga del diafragma, porque el aire, el diafragma, más que nada, es el que nos da el volumen en la voz. Y la colocación, con la combinación de la colocación, la proyección y la voz va a salir limpia, va a salir como por ende, valga la redundancia, proyectada. Entonces la combinación de ambos va a ser la receta para obtener buen resultado y excelentes en el canto, ¿no? Amén de que también tenemos que aprender a un poquito la dicción. Dicción es cómo pronunciamos las palabras, cómo pronunciamos. Si bien todas las canciones, así sean incluso las áreas de ópera, son historias que nosotros estamos transmitiéndole al público. Entonces nosotros estamos contando una historia. El artista, a quienes queramos cantar, cualquier género estoy hablando, quienes queremos cantar tenemos que entender también que estamos contando una historia y tenemos que aprender a transmitirla. Entonces tenemos que aprender a cantar, a utilizar la colocación que viene desde nuestra cabeza, la buena colocación, porque nuestra cabeza es una caja acústica de resonancia, de ahí tenemos los resonadores que son la frente, el mentón y los pómulos, eh, que sirven justamente como una caja acústica. Entonces vamos a buscar la sonoridad desde ahí para encontrar la buena colocación. Esas dos cosas son principales. Y después el uso que le demos al diafragma, llenándolo, con los ejercicios previos, los ejercicios que tenemos que hacer todos los días, le damos una expansión al diafragma, empezamos a trabajarlo y bueno, empieza como también a mostrarse desde otro lado para poder obtener ese volumen y ese sostén de columna de aire que se necesita para cantar, ¿no? Estoy hablando de todos los géneros en este caso, todos los géneros. Eh, no me da el espacio para hablar de la técnica vocal. Intenté hacérselos lo más corto posible, pero fue imposible. Voy a seguir hablando de la técnica. Bueno, si tienen preguntas, estaría bueno que pueden escribir en la radio, pero si tienen dudas o lo que sea, yo estoy a las órdenes también por la radio. Y bueno, me despido con un beso gigante para todos, excelente semana y ya les voy a estar contando en los próximos programas de Lírica Montevideo, que tenemos el concierto el 30 de marzo, 18:30 en el Ateneo de Montevideo, los esperamos a todos y de Ópera Nostra. Un beso grande, muy buena semana, viva la cultura, viva la lírica y la música. Gracias a todos. Bien amigos, como les dije al comienzo, hoy en la caja de Pandora vamos a hablar sobre imágenes literarias o también el arte de los sentidos, ¿no? Porque cuando escribimos lo hacemos con la vista y con el cerebro. Las manos son una herramienta para transcribir el resultado de ese proceso complejo que solo el artista puede, digamos que decodificar de la realidad que ve. ¿Y cómo lo hace? Bueno, realmente es difícil de determinar y en cada época ese proceso debió ser totalmente diferente. Porque los múltiples factores que determinan las conexiones sensoriales que nos ocurren a todos día a día son diferentes y cómo diferente a cómo las pudo haber hecho, me quedé pensando, un escritor del siglo XIX o de cualquier otro siglo, al de ahora. Por ejemplo, en la actualidad el escritor o cualquier otro artista observa, se integra, convive con un sentido de la vida que es propio y genuino. ¿Qué quiero decir? Que vivimos los acontecimientos como imágenes que se suceden al igual que en las pantallas con las que convivimos a diario. Pero ¿qué ocurre con esto? Vemos en fragmentos, vemos a su vez vemos en el fragmento algo que va más allá del fragmento.
Pero ¿qué pasa? El fragmento es una metáfora. Dice mucho más de lo que nos muestra o nos imaginamos. O sea, nos inspira algo que está ausente y lo hace presente a través de la insinuación. Esto que le estoy diciendo es el arte de mirar. Pero no solo es la imagen, el oído también cumple su función, vaya que la cumple. También cumple un factor muy importante, porque el oído nos incita a escuchar más, mucho más que antes, porque además de los sentidos de la naturaleza, además de los sonidos de la naturaleza, están también los sonidos creados por el hombre. Dije sentidos porque me quedé pensando justamente en eso, ¿no? Están los sonidos creados por el hombre, que alguna vez hasta llegan a ser ruidos que distorsionan nuestra paz. Aunque estos sean útiles, ¿verdad? Porque estoy pensando en alarmas, en celulares, en sirenas, en cortadoras de césped, en cualquier tipo de máquina. Otras veces los sonidos creados por el hombre son complejos y rescatan notas musicales de tan alta vibración que nos sensibilizan. Entonces, el marco artístico por el que nos asomamos se vuelve distinto para el escritor actual que para el escritor del siglo XIX que mencionaba al comienzo. Hemos cambiado la manera de observar el mundo en que vivimos. Eso no lo podemos negar y lo podemos comprobar. Hace años, por ejemplo, en 1826, sacar fotos salían impresas en un cartón y era de aquellas de color sepia que nos mostraban animales que no conocíamos, ciudades a las que nunca quizá íbamos a visitar. Nos mostraban otros humanos extraños como esquimales, indígenas, otras culturas que estaban en una realidad totalmente diferente a la que las personas por ejemplo de 1900 o 1850 podía llegar. No era fácil viajar en aquella época, para todos me refiero, ¿no? Y hoy la tecnología nos muestra lo mismo, pero con otra definición. Hoy vemos el mundo de otra manera. Y es la manera que tenemos de imaginar, y esa manera es la manera que tenemos también de escribir. De esa manera es que nos afecta en la sensibilidad al punto de crear. Lo que una vez fue una fotografía de vanguardia, como un daguerretipo, hoy ya no lo es. O sea, el daguerretipo hoy nos representa la derrota del tiempo. Y esto significó una distancia entre lo que veíamos y lo que mirábamos a lo que vemos hoy. En el medio hubo una evolución de la imagen. Y tal es así que lo que en una película de los años 60, 70, 80 y hasta 90 veíamos y creíamos que era un buen efecto especial, hoy ya no lo es, ya nos molesta. Entonces, de esa manera es que las imágenes literarias cumplen esa función que yo les decía, de cómo las aceptamos a través de nuestra sensibilidad actual y cómo la procesamos y las trasladamos a la creación. Creo que vale la pena reflexionar un poco en esto, sobre todo para aquellos que están escribiendo y desarrollándose en el arte de escribir por primera vez o de repente no con tanto conocimiento, pero estos son temas a los que hay que ponerle atención para ver cómo se produce ese efecto de cómo decodificamos lo que vemos a cómo lo escribimos. Buenas noches, queridos oyentes. Ustedes que cada sábado nos acompañan a desembarcar en Puerto Cultura. Los extrañaba y por eso hoy salgo de esta caja de Pandora para compartir un cuento de mi autoría, que dice un poco lo que nos cuenta Daniel del proceso de creación. Su título es Glamour y Muerte. Corría el verano de 1930.
Las costas de Piriápolis estaban repletas de visitantes de distintas procedencias. El Argentino Hotel, con su majestuosa y refinada ambientación y servicios, era el sitio elegido por la burguesía uruguaya y extranjera para vacacionar y vivir sus locas aventuras. En esos días me habían asignado como reportera, encargada de cubrir los eventos sociales que allí se desarrollarían, para redactar la columna titulada Gustos y estilo de la élite, que se publicaría en la revista capitalina Anales. Joyas, sombreros, trajes y banquetes distinguían a políticos, artistas, hombres de negocios y sus mujeres, todos a la vanguardia europea. Cristales de Murano, alfombras y tapices de Francia, mármoles y esculturas de Italia eran el marco perfecto para la recreación de la Belle Époque. Como todas las noches, sonaba la orquesta mezclada con el alboroto festivo y el golpeteo de las copas que chocaban. Fue ahí, entre el humo espeso, que apareció esa figura femenina deslumbrando con su belleza y audacia para, de un momento a otro, perderse en la multitud sin ser vista. Me llamó la atención. Comencé a indagar sobre ella. Supe que su nombre era Charlotte, y todos coincidieron en que era muy misteriosa. No se conocía su ocupación, vida ni paradero, aunque de algo sí estaban seguros. La dama conocía los secretos de más de un influyente que visitaba el lugar. Llegaba cada noche a buscar su conquista. Aquel 23 de diciembre ingresó al gran salón, tomó una copa y la bebió mientras fumaba con gesto transgresor un delgado cigarrillo que la hacía aún más especial. El marqués de San Jerónimo no había quitado su mirada de ese esbelto cuerpo. Ella recibió una nota y se marchó. Él, luego de cumplir aquella distinguida velada con su esposa y amigos, se retiró, conduciéndola amorosamente hacia su habitación. Poco después bajó sin compañía y salió del hotel. Corrí en busca de mi auto para seguirlo. Si la intuición no me fallaba, algo especial sucedería aquella noche. Tomó rumbo al murallón. Charlotte había cumplido la cita. Allí lo esperaba. Con paso apresurado, ella se acercó al auto, subió y el caballero retomó la marcha. Recorrieron varias cuadras, aminoró la velocidad y entró a la casa que sería testigo de su encuentro secreto. Yo mantenía miope la distancia para no ser vista. Cuando se detuvieron, lo dejé estacionado a unos cuantos metros y en la carrera por llegar casi perdí el aliento. Ingresé al jardín agazapada y logré ocultarme tras unos arbustos. Salieron al balcón de la alcoba que daba al sitio donde me encontraba. Yo estaba muda, inmóvil, pero muy atenta. Él había bebido de más. Se veía ansiosa. La besaba de manera intensa. La tomó de sus brazos y le rogó que le jurara fidelidad y amor eterno. Sorprendida, Charlotte quiso huir, le pidió que la deje. Él persistía en sus súplicas. Ella se mantenía fría e indiferente, seguramente queriendo terminar con aquella situación. Entonces le gritó que no lo amaba, que no se verían más. Él sintió que le clavaba un puñal mortal. La golpeó brutalmente, descargando todo su despecho en el cuerpo inerte de Charlotte, que cayó al vacío. Permanecí allí largas horas, sintiendo por momentos que estaba viviendo una pesadilla. Amaneció, el carro de la policía llegó alertado por los vecinos. Interrogados, nadie fue testigo, nadie supo quién lo hizo, nadie supo quién era ella. Su rostro estaba desfigurado. La retiraron sin más preguntas. Dejé mi escondite para ir en búsqueda del marqués. Su auto estaba estacionado frente al mar.
Una figura masculina lo acompañaba. La arena blanca y el sol naciente fueron los testigos mudos de un acuerdo macabro. Aquel médico que acudió al llamado del asesino recibió su paga y se fue de viaje. En esta historia, él era el hombre poderoso y ella el amor prestado. Ya nadie preguntaría por la bella Charlotte, y cada noche la música siguió tocando y los distinguidos concurrentes derrochando el glamour que ocultaba las miserias de una vida de escaparate. Por estos días guardé en mis retinas cada imagen y en mis oídos cada palabra para contar algún día la crónica del crimen de la bella dama en aquella noche de verano de 1930. Continuamos en Puerto Cultura, aquí en Difusora Soriano 1210 AM, y vamos a ingresar ahora en Palabras en Red. Desde Alemania tenemos el agrado de contar con la presencia cada semana de la escritora Paula Enoder. En esta oportunidad, Paula nos va a hablar sobre Virginia Brindis de Salas, una escritora, periodista y activista afro-uruguaya, una mujer muy valiente que se abrió camino en los años 50. Realmente una de esas escritoras y personalidades olvidadas que tenemos en nuestro acervo cultural, pero que afortunadamente Paula la ha rescatado del pasado, como dije al comienzo, y vamos a redescubrirla en este momento. Con ustedes, Paula Enoder, en Palabras en Red. Virginia Brindis de Salas. Me saco este grito hoy. Iris Virginia Salas nació en Montevideo el 18 de septiembre de 1908 y murió en 1958 en Buenos Aires, ciudad a la que viajaba frecuentemente. Sus padres fueron José Salas y María Blanca Rodríguez, y sus 4 hermanos José Ignacio, María Elida Amanda y Miguel Ángel. Según testimonios, la abuela materna de Virginia Brindis de Salas había nacido en Buenos Aires y era hija de una mujer esclavizada. Aunque fue la única escritora en su familia, el arte estuvo presente. Su padre pintaba por hobby y sus hermanos se dedicaron a la música. Virginia Brindis tuvo 2 hijas, Iris Blanca Inés Salas e Iris Carmen Soya, conocida como Unget. El escritor Lino Suárez Peña, casado con su hija mayor, colaboró escribiendo en las revistas Nuestra Raza y la revista Uruguay, y Unget se casó con Carlos Soya. Virginia Brindis de Salas vivió en una familia extensa junto a sus hijas, madre y tía. Este modelo familiar le permitió la crianza compartida de Iris y Unget. La poeta perteneció al círculo de intelectuales, artistas, periodistas y escritores negros SEAPEN del Uruguay, que contó con figuras como Juan Julio Arrascaeta, Carlos Cardoso Pereira y Pilar Barrios. Su primer poema, Mi corazón, lo publicó en el diario Acción de Melo bajo la firma de Iris Virginia Salas. Para sus libros utilizó el nombre de pluma Virginia Brindis de Salas. Publicó 2 poemarios, Pregón de Mari Morena en 1946, con una segunda edición en 1952, y 100 cárceles de amor en 1949. Según Carla Chagas Iglesias, sobre Pregón de Mari Morena, señala que el título de la obra evoca los cantos, pregones, realizados por las mujeres y varones afrodescendientes esclavizados y libres, ofreciendo sus productos por las calles durante la época colonial. Mari Morena, la protagonista de la obra, es una vendedora de diarios. El libro está dividido en 4 partes que llevan el nombre de ritmos musicales: baladas, pregones, tangos y cantos. Julio Guadalupe escribió el prólogo de Pregón de Mari Morena
titulado Virginia Brindis de Salas y su poesía realista, donde afirma la trascendencia social del poemario frente al romanticismo íntimo o sentimental de la mayoría de las poetas latinoamericanas, para dar lugar a un realismo que muestra el medio en que se desarrollan las penurias de sus hermanos de abajo y tomar la defensa de la multitud oprimida. 100 cárceles de amor fue el segundo poemario publicado de Brindis de Salas en 1949, con prólogo de Isaura Bayac de Borges. Según afirma Carla Chagas Iglesias, para las mujeres de la primera década del siglo XX, la escritura fue otra de las formas de evadirse de la sujeción, enfrentarla o eludirla, de sentirse indiferente a ella o deslizarse olímpicamente por encima para asumir la propia responsabilidad. Durante la primera mitad del siglo XX, en el ciclo reducido de la literatura dominado mayormente por varones, fueron reconocidas 3 mujeres no racializadas, cada una con una impronta particular: Delmira Agustini, María Eugenia Bá Ferreira y Juana de Ibarburu. Esta última fue vecina y amiga de Virginia Brindis de Salas. Alejandro Gortázar, en su artículo La poesía de Virginia Brindis de Salas, señala: ubicada entre los escritores del centenario, rechazados en parte por la autodenominada generación crítica o del 45, Virginia Brindis de Salas corre la suerte de casi todos los escritores y escritoras afrodescendientes en Uruguay: el silencio o la indiferencia. Su poesía, sin embargo, introduce una voz social en la poesía femenina modelada en Uruguay por autoras como Juana de Ibarburu o Delmira Agustini. Cortázar, en el citado artículo, nos da una idea del contexto histórico-social. La poeta Virginia Brindis de Salas desarrolló su actividad durante uno de los periodos más fermentales de los colectivos de afrodescendientes en Uruguay entre 1930 y 1950. Por esos años, las mujeres tomaron la palabra e iniciaron un proceso de activa participación en la esfera pública, desde las páginas del semanario La Verdad y luego en Nuestra Raza surgen las figuras de María Esperanza Barrios, María Selva Escalada, María Felina Díaz, Iris Cabral y Maruja Pereira Barrios. María Cristina Burgueño, en su artículo Virginia Brindis de Salas, la voz de un yo afro, señala: en Pregón de Marí Morena, el personaje simboliza la minoría afro de la sociedad uruguaya como parte del colectivo nacional de su país. Así, Marí Morena, relegada por su triple condición de negra, pobre y mujer, recupera su calidad de sujeto a ser definida en términos políticos y no como una entidad social distinta, separada del conjunto de la nación. Por otra parte, la temática planteada en el poemario integra la colectividad afro al ideal político de unidad latinoamericana, ya que en los textos de Virginia Brindis de Salas hay, además de una articulación de la identidad étnica con la identidad nacional, una perspectiva política internacionalista en torno a la lucha de los oprimidos y a la identidad. Carla Chagas Iglesias, sobre la recuperación y difusión de la obra de Virginia Brindis de Salas en el presente, señala: en Uruguay, el libro Rompiendo Silencios, de la periodista Isabel Oronoz, editado en 2013, incluye las 2 publicaciones de Brindis de Salas de dominio público desde 2008. En ese sentido, el trabajo contribuye a la recuperación de su obra. Cabe mencionar que en diciembre de 2012, el Correo Uruguayo
presentó un sello postal en homenaje a la escritora, creado por la artista plástica Mary Porto Casas. Asimismo, la musicalización más reciente de sus poemas por la cantautora melense Patricia Robaina ha contribuido con la difusión de la obra de Virginia Brindis de Salas. Hace unos días salió a la luz la antología poética Flores Raras, al cuidado de Jessie Lee Kercheval y Silvia Guerra, donde aparece la figura de Virginia Brindis de Salas. Esta antología de 55 mujeres poetas uruguayas, muchas olvidadas y silenciadas, es muy importante y un gran paso adelante. Amigos, continuamos aquí en Puerto Cultura y con una programación como cada sábado muy disfrutable, porque hoy hemos hablado de todo, ¿no? Para aquellas personas que gustan del canto, bueno, Gabriela les habló sobre técnica del canto, la técnica vocal, dirigido especialmente a las personas que están queriendo profesionalizarse o mejorar su condición. Les hemos hablado, bueno, sobre imágenes literarias, esa conexión con lo que vemos y cómo lo llevamos a la creación. Redescubrir, como hizo Paula hoy hace un ratito, a Virginia Brindis de Salas, realmente me pareció fantástico que la trajera aquí al programa. Y ahora, bueno, vamos a hablar de Julio Cortázar en la lupa literaria. Un escritor que nació en Bélgica, como ustedes ya saben, que sus padres eran argentinos. Él a los 4 años volvió para Buenos Aires, estudió allí, fue nacionalizado argentino, pero ahí tuvo todo un tema muy complejo en su vida, porque él después obtiene la nacionalidad francesa, que fue todo un tema de discusión, pero les sugiero que lean su biografía y vean toda esta parte, porque tiene mucho que ver incluso a su posición y cómo él también fue generando desde allí, como ser creador, muchos de los personajes o de las apreciaciones que ha tenido en su obra. Todo esto por su oposición al gobierno de su país. ¿No? Julio Cortázar nace en 1914 y fallece en París en 1984. ¿Pero qué lo hace tan particular? ¿Por qué Cortázar alcanzó ese reconocimiento que tuvo? Bien, porque se dice que Cortázar con su narrativa logró romper la realidad, o también se dice la linealidad temporal entre lo real y lo fantástico. Y todo comenzó en su infancia, cuando muchas veces estas cosas ocurren, ¿no? Los sucesos a nuestro entorno impregnan nuestra vida, y aunque seamos niños, eso tiene una dimensión tan importante que nos afecta para el futuro, ¿no? Aunque no seamos muy conscientes de lo que sucede, las impresiones que se tienen nos marcan, nos dan o nos brindan la profundidad especial con que cada uno después se descubre o se redescubre en lo que es importante en su vida. La familia de Cortázar tuvo que abandonar la embajada de Argentina en Bélgica porque los alemanes habían tomado la ciudad durante la Primera Guerra Mundial. Ellos viajan o escapan a Suiza, luego a España, y así retornan a la Argentina después de un largo peregrinaje. Pero ya en Buenos Aires, en su casa, en Banfield, según el propio Cortázar, cuenta cómo él fue redescubriendo aquellos afectos, ¿no? O sea, cómo aquello que lo rodeaba, en aquel entonces, que era una excesiva servidumbre para él, donde poco a poco lo fue haciendo sentir triste y solo, aunque tenía una hermana llamada Ofelia, un año menor que él,
Sus padres se divorciaron cuando Julio tenía 6 años y esto realmente lo afectó, porque ya no vuelve a verlo nunca más. A ver, ¿por qué les cuento esto? Porque este fue su punto de quiebre. O sea, la tensión de la familia al escapar de Europa, la falta de afecto que el niño Julio Cortázar sintió en su infancia, impactó en su salud y esto provocó que se volcara a la lectura. Y a los 9 años ya había leído los clásicos como por ejemplo Julio Verne, Edgar Allan Poe, Víctor Hugo. Y yo me pregunté si Cortázar no hubiera vivido estos impactos emocionales. ¿Hubiera escrito la narrativa por la que transitó, surrealista, fantástica y fuera de la realidad? No lo sabemos. Probablemente no lo sabemos, ¿no? Pero la vida siempre nos coloca donde debemos estar, aunque lo pasemos mal, aunque suframos, y de alguna manera, en algún momento, esas vivencias comienzan a fluir, se manifiestan. Cada caso es particular y diferente, ¿no? Y en ese punto vamos a ver esto, cómo una vida creativa se transforma a partir de un suceso determinado. Durante la juventud de Cortázar, por las noches, él sufría de frecuentes y espantosas pesadillas. Además de leer a Julio Verne o Edgar Allan Poe, entre otros, aquí podemos darnos una idea de por dónde viajaba la mente de Cortázar, ¿no? La ficción, la realidad y otros mundos posibles, distintos al que vivía él día a día. ¿Por qué? Bueno, porque no le agradaba a él lo que vivía y se refugiaba detrás de la frontera de la realidad, en ese lugar donde vio su forma de entender el mundo, y allí dio rienda suelta a su imaginación y así creció como artista. Por eso hoy, al comienzo, yo les hablaba de eso, ¿no? De imágenes literarias, porque ya pensando en Cortázar creí que era que una cosa les iba a potenciar la otra para poder entender todo este mundo. No solo esto leía que les contaba, o devoraba, según decía él, ¿no? Alimentando al escritor que se convirtió años después. Su madre, esto es increíble, ¿no? Su madre lo llevó al médico porque su hijo leía todo el tiempo, ¿no? Incluso leía un diccionario, un pequeño diccionario que en aquella época se manejaba, ¿no? A nivel escolar. Y él no comprendía por qué, la madre no comprendía por qué su hijo hacía esto, qué significado buscaba, ¿no? Y él buscaba el significado de las palabras. Este suceso lo conmovió a Cortázar, ¿no? Como también cuando su madre dudó que lo que escribía realmente lo hubiera escrito él. O sea, eso lo afectó mucho, lo contó en muchas entrevistas esto, ¿no? Esa falta de confianza a él lo desmoralizó. Y yo creo que tuvo que haber tenido realmente una fuerte convicción de lo que quería para poder superarlo, porque siendo niño este tipo de cosas te pueden sacar el deseo de querer hacer lo que vos entendés que querés hacer, ¿no? Pero bueno, para luego potenciarse y describir el mundo interior que soñó, el mundo que lo despertó en aquellas noches de infancia o de juventud, ¿no? Con aquellas pesadillas, todo eso se transformó en los libros que nosotros conocemos de Cortázar. Y además es increíble cuando la madre estaba preocupada por todo esto y habla con un médico, y el médico le aconsejó al director del colegio que dejara de leer, que Cortázar dejara de leer, ¿no? Por 5 meses, y que saliera a tomar el sol. Yo creo que un mejor consejo hubiera sido que tomara aire libre leyendo el libro, que no dejara de leer, pero bueno. Cortázar a los 10 años ya había escrito una breve novela donde se demostró a sí mismo que era capaz de hacerlo, y también había escrito varios cuentos. Años después, Cortázar da clases de literatura,
su primer cuento publicado en la revista Correo Literario, ya nos muestra su perfil creativo. Se llamó Brujas, trabajo donde ya evade la realidad y rompe con lo cotidiano. Cortázar fue una persona muy exigente consigo mismo, siempre se esforzó al máximo en todo lo que hizo, descansaba poco y esto lo hizo durante muchos años, ¿no? Lo que le provocó algunos trastornos, ¿no?, psicológicos. Él veía cosas que no habían, además se alimentaba mal, tenía la mala alimentación, el no descansar, y todo lo que lo atormentaba, bueno, hacía que tuviera esos sueños, esas pesadillas terribles. Pero es que así nace Bestiario. Esa increíble obra literaria es producto de todo esto. En Bestiario, Cortázar cuenta que él escribe bajo los síntomas neuróticos que padecía en ese momento, ¿no? O sea, se dan cuenta la dimensión de lo que les digo, ¿no? Pero bueno, así es como los artistas terminan viendo el mundo, o cómo lo entienden, o cómo hacen esa catarsis. Por eso dicen por allí que el arte es terapéutico, y claro que lo es, y acá lo estamos probando. Podríamos hablar muchísimo más sobre Cortázar, pero se nos acaba el tiempo. Quizá lo hagamos más adelante. Muchas gracias por estar, amigos. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura con varios llamados que nos están llegando por distintos medios. Como siempre, estamos en la búsqueda de nuevo material para ustedes para el próximo sábado, y donde nosotros deseamos disfrutarlo, no solo al producirlo, sino que al contárselo a ustedes. Porque de eso se trata, de compartir un buen momento entre amigos, una noche de sábado, con una consideración o introspección que siempre estamos dejando. En este caso se me ocurre mencionar a Ernest Hemingway, un hombre que también, como Cortázar, vivió una vida cargada de emociones, y que alguna vez dijo algo así como que ahora no es el momento de pensar en lo que no se tiene, hay que pensar en lo que podemos hacer con lo que se tiene. Muchas veces hay que escuchar a los que han vivido lo que nosotros no, porque aquí Hemingway lo que nos dice es que, bueno, utilicemos nuestros recursos, lo que tenemos a mano, para salir del lugar en el que estamos, porque por algo tenemos lo que tenemos, y es sabio de nuestra parte averiguar cómo nos arreglamos con lo que hay. Agradecemos a la dirección de Difusora Soriano 1210 AM por el espacio en el que hemos desembarcado para realizar con tanto cariño Puerto Cultura. También le agradezco al equipo de producción que nos ayuda para que cada semana el programa sea subido a YouTube. Le mandamos un gran abrazo a Sandra Rush, que hoy está ausente, pero está con nosotros siempre. También les agradece a todos ustedes Gabriela Aguirre y Paula Enoder. Les damos todos a ustedes gracias, las gracias por estar allí y por acompañarnos, y por la cantidad de correos y mensajes que nos hacen llegar. Soy Daniel Fernández Corch, y desde la 1210 AM Difusora Soriano les digo adiós. Nos encontramos el próximo sábado en otra nueva entrega de Puerto Cultura, un espacio al resguardo del olvido. Pero continúen allí, no se vayan, sigan disfrutando de la excelente programación de Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio, porque los sábados son de Difusora Soriano.